Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ha sido un fin de semana muy divertido y ahora estoy pensando por dónde empezar. Tengo que recoger lo del desayuno, tengo que ordenar el salón, poner unas cuantas lavadoras con sábanas y bueno, pues en el vídeo de hoy voy a preparar unas comidas riquísimas. Una de ellas es ideal para que la hagáis en Nochebuena porque es facilísima y además la verdad es que queda espectacular. También, bueno, os quiero enseñar cómo preparo los churros caseros y bueno, y cómo los congelo. Y bueno, muchísimas cosas más, así que quedaros conmigo para verlo. Recordaba cuando mis hijos eran pequeños y mis rutinas por las mañanas era recoger juguetes que había por todas partes. Ahora, bueno, pues ahora ya son mayores y ya no me encuentro muñecas ni coches tirados por el suelo, pero bueno, pues aún así en una casa es una casa donde se vive y siempre hay algo que ordenar. Y ¿sabéis qué? A veces ese pequeño desorden para mí tiene su encanto porque significa que la casa está llena de vida. No os imagináis lo ordenado que es José. Este fin de semana ha estrenado ropa y como era nueva no quería mezclarla con la ropa sucia ni dejarla en la cubeta de la lavadora. Así que bueno, que me la dejó aquí aparte para que cuando yo pusiera una lavadora la añadiera. Aquí guardo algunos productos de limpieza y bueno, pues siempre tengo que estar revisándolos porque la verdad es que esta zona se ensucia bastante. Muchos me habéis preguntado dónde tengo la osmosis. La verdad es que yo estoy muy contenta con ella. Pues la tengo aquí en el mueble justo donde guardo esta cajita. Bueno, pues cuando la instalé, el fontanero me recomendó algo que me encantó, que yo de verdad que os recomiendo. Bueno, el caso es que en mi cocina anterior, bueno, ya sabéis que la osmosis funciona con presión y una vez tuve una fuga que acabó estropeándome el mueble.
Así que esta vez, bueno, pues me puso un dispositivo, no, bueno, no sé exactamente cómo se llama. Lo que hace es que cuando detecta el agua se hincha y corta automáticamente el suministro. Para mí, bueno, pues ya sabéis, es importante que los muebles se mantengan bien y que no se estropeen. He estado preparando la masa de los churros y os cuento porque es súper fácil. Para mi churrera lo que utilizo es un vaso de agua, la misma cantidad de harina y un pellizco de sal. Bueno, la churrera, deciros, la compré de una ferretería, es muy baratita, creo que me costó 6 euros y la verdad es que va genial. Bueno, ya sabéis, ahora en invierno los domingos me encanta levantarme, preparar chocolate con churros y por aquí cerca no hay ninguna churrería, así que los hago yo misma en casa. Luego lo que hago es que los congelo, los meto, bueno, en bolsas de congelación y cuando llega la mañana del domingo los saco, los meto directamente en la freidora de aire y la verdad es que quedan buenísimos y como recién hechos. Para hacer la masa pongo un vaso de agua a hervir con un pellizco de sal y en cuanto empieza a hervir simplemente apago el fuego y añado directamente el vaso de harina. Lo mezclo bien y listo. No os preocupéis si queda algún grumito porque bueno, luego al pasarlo por la churrera desaparece completamente. Normalmente suelo hacer siempre porras, pero bueno, esta vez me apetecía variar un poco. Así que voy a cambiar la boquilla de la chorrera para hacer unos churros diferentes y vamos a ver qué tal salen. Y mientras los churros se enfrían, voy a hacer la cama. Bueno, las sábanas se están lavando, así que voy a aprovechar, las voy a cambiar y a ponerme ya las sábanas calentitas. No recuerdo en qué momento estas sábanas se me han quedado pequeñas, pero la verdad es que son de un material que me encanta. Aquí, bueno, ya sabéis, vivo en una zona donde no hace mucho frío y esas sábanas de franela la verdad es que son ideales porque son calentitas pero sin llegar a agobiar, sin llegar a calentar demasiado. Simplemente, bueno, lo ideal es que nos permiten meternos en la cama sin sentir el frío de las sábanas.
Siempre lo digo, pero me encanta cómo ha quedado este cabecero. Ya no veo esas manchas amarillas tan horrorosas que antes estaban en la parte baja. Así que bueno, la verdad es que estoy súper contenta. Solo paso el rodillo todos los días para quitar el polvo y la verdad que con eso es suficiente. Y una vez que los churros se han enfriado, los guardo en bolsas de congelación y los meto al congelador. La verdad es que esto me resulta súper comodísimo porque, bueno, los domingos por la mañana no tengo que pensar en hacer la masa ni en freírlos y no tengo que prácticamente ni ensuciar. Hoy voy a preparar de comida una paellita de arroz. Ya sabéis que en mi casa los domingos solemos comer arroz, pero este fin de semana no lo hicimos, así que hoy toca. Como en casa nos gusta mucho, voy a hacerla con alitas de pollo, es la carne que tenía hoy en la nevera. Así, bueno, pero la verdad es que este arroz con alitas queda buenísimo. Y ya sabéis que lo primero de todo es sofreír los ajos y el pimiento. Luego ya se fríe la carne y ya por último se fríe el tomate y se añaden los garbanzos al tomate. Ya se añade todo a la paella, se añade el agua y se deja hervir eso, pues unos 20 minutitos más o menos. A mí me gusta ponerle el tomillo, ya sabéis que para el arroz queda ideal. Y mientras hierve la comida, me voy a sentar un ratito frente al ordenador porque tengo algunas cositas que acabar, como poner los subtítulos en los vídeos, que los títulos no los terminé ayer, no me dio tiempo, así que voy a aprovechar ahora un momentito. Ya sabéis que esto de grabar os lo digo siempre, que lleva mucho más trabajo del que parece, hay que grabar, hay que editar, poner subtítulos, cambiar los idiomas de los títulos también, porque eso también hay que hacerlo. Pues eso, que son un montón de pequeñas cositas que al final requieren bastante tiempo y dedicación. La verdad que la paella de arroz es un plato que siempre está buenísimo, aunque a veces os confieso que cuesta pillarle el punto porque tiene que cocerlo justo para que no quede ni duro ni pasado. Así que un poquito de práctica siempre viene bien. Pero bueno, ahora vamos a comer, que ha quedado riquísimo. Después de comer y de descansar un ratito, hemos salido a comprar algunas cositas que nos hacían falta. Cuando he llegado me he puesto a preparar masa para pizzas. Bueno, ya os he enseñado en algún otro vídeo que yo preparo las masas caseras, que además de estar buenísimas, son facilísimas de hacer y bueno, pues siempre es mejor que comprarlas precocinadas.
Voy a hacer una de jamón york y queso, que es la única que le gusta a Ainara. Y bueno, la otra la voy a hacer de bacon tipo carbonara, que es la preferida de Iker. Por si quisierais hacerla, bueno, os voy a dejar los ingredientes de la masa en la cajita de descripción. La verdad es que salen buenísimas. Y bueno, simplemente la dejáis reposar media horita y ya las podéis hacer. Hoy ha amanecido con mucho frío, está nevando por bastantes sitios y aunque aquí no llega la nieve, bueno, pues sí sentimos el frío. Voy a empezar haciendo algunas tareas porque luego también tengo cositas programadas que hacer para el día de hoy en la cocina y en la casa. Algo que me gusta hacer es ir repasando los cajones con un paño cuando los veo sucios. Este cajón no sé por qué ni cómo, pero siempre se ensucia, caen migas de algo, no sé de qué. Así que una buena manera de que no se me acumule la suciedad es limpiarlo al momento. Bueno, pues cada vez que lo veo sucio. Las ollas ya sabéis que utilizo el vinagre para limpiar el culo de las ollas. Simplemente le echo un chorrito, lo dejo reposar un poquito y la verdad que la suciedad sale perfectamente. Otra tarea que tenía prevista para hoy es limpiar las tablas de cortar, que aunque yo las limpio y las desinfecto cada vez que las utilizo, bueno, pues de vez en cuando me gusta hacerlo un poquito más profundo. Lo que hago es que caliento un trocito de limón en el microondas, espolvoreo un poquito de sal gruesa sobre la tabla y la froto con el limón. Bueno, esta combinación es genial, por si no lo sabéis, la sal actúa como un abrasivo que ayuda a eliminar restos de comida y por si tiene alguna mancha, mientras que por otro lado el limón desinfecta y bueno, también neutraliza los olores fuertes. Así consigo que las tablas queden limpias, frescas, sin malos olores y listas para usar de nuevo.
He bajado un momentito a la verdulería para comprar unas cositas que me hacían falta para lo que voy a hacer ahora. Y bueno, pues lo que voy a hacer ahora, voy a hacer una mermelada de naranja. La razón es porque compré unas felicitaciones de Navidad que quiero compartir con mi familia y con la familia de José, bueno, con nuestras familias. Bueno, pues para que no sea solo dar la felicitación, pues me gustaría añadirles un tarrito de mermelada. Y como la verdad que es tan fácil en Thermomix, que cuesta tan poquito, y además pues creo que va a quedar un detalle súper bonito. Y ya veis lo que lleva, simplemente lleva unas naranjas y un limón. Todo esto sin nada de piel blanca ni pepitas. También le pongo la corteza de una naranja, bueno, lleva el azúcar, una zanahoria. Todo esto se tritura bien. Yo luego lo cocino en Thermomix porque me resulta muchísimo más fácil. Para quien tenga Thermomix, pues eso, unos 25-30 minutos a temperatura varoma, velocidad 1. Pero si no tenéis Thermomix, simplemente lo metéis todo en una ollita a fuego medio y lo dejáis que reduzca hasta que tenga la textura que, bueno, que vosotros os guste, que la textura que deseéis. Por último, una vez hecha la mermelada, es importante ponerla en los tarros limpios mientras todavía está muy caliente y cerrarlos bien. Esto va a crear un vacío parcial que va a permitir que la mermelada se conserve por más tiempo y sin conservantes. Y de verdad que me encanta cocinar, pero no os podéis imaginar la de veces que limpio la cocina al día. Que aunque, bueno, me voy a poner a hacer la comida ya seguidamente porque ya se ha hecho tarde. Y la comida que voy a hacer ahora necesita tiempo de cocinado en la olla, pero yo no puedo empezar a cocinar otra cosa si antes no ordeno y limpio bien la cocina. Necesito tener todo limpio para poder trabajar a gusto.
Y lo que voy a preparar es una receta que me ha compartido una amiga a la que quiero muchísimo. He comprado unos trozos de lomo de cerdo y como os decía antes, esta receta os puede venir genial para la noche de Nochebuena porque es un plato que queda muy bien presentado y que además está riquísimo. Y primero lo que hago es retirar la piel de la grasa del lomo y hacerle unos cortes. Luego simplemente lo salpimento tanto por dentro de los cortes como por fuera y lo unto con un poquito de mantequilla para que quede más jugoso y sabroso. A continuación lo que hago es atarlo con hilo de cocina para que los jugos se mantengan dentro mientras se cocina. Y bueno, ya por último lo sello en una sartén con un poquito de aceite, dorándolo bien por todos lados para que se forme esa costra deliciosa y bueno, que conserve todo su sabor. Ya una vez está bien sellado el lomo, en la olla donde voy a cocinar los lomos, voy a poner un poquito de aceite, sofrí unas zanahorias cortadas en rodajas y bueno, la cebolla cortada en trozos grandes porque luego estas verduras las voy a triturar para preparar la salsita que acompañará al lomo. Y ya una vez las verduras se han pochado un poquito, añado un chorrito de brandy y las dejo unos minutos para que evapore el alcohol. Ya por último añado los lomos a la olla y pongo agua hasta que cubra por completo. Bueno, añado una hojita de laurel, un par de ramitas de canela, tapo la olla y dejo que hierva a fuego medio. Mi amiga lo hace en una olla rápida y bueno, pues ella en su caso dice que lo deja unos 25 o 30 minutos, pero como yo lo hago en una olla normal, lo dejaré aproximadamente una hora y media más o menos. Y mientras se va haciendo la comida, voy a cuidar un poquito las tablas de cortar para que me duren más tiempo.
Les voy a dar con un poco de aceite. Este aceite, bueno, yo lo compré en Ikea, me costó unos 5 euros y la verdad es que me gusta aplicarlo de vez en cuando porque así las tablas la verdad es que se mantienen mejor y me duran mucho más tiempo. Además, bueno, pues mientras las engraso aprovecho para revisarlas, que no queden restos ni manchas de comida ni nada. Y bueno, pues eso, que con esto me aseguro de que estén siempre listas para cocinar en ellas. He puesto también unas patatas a hervir con piel porque quiero preparar un acompañamiento para el lomo. La idea es hervirlas primero, cortarlas a trocitos y luego freírlas. Y la verdad es que como acompañamiento quedan riquísimas. Y ya veis a Iker, acaba de llegar de la academia, ya se ha duchado y ahora está peleándose con la manta. Va a descansar un ratito porque esta tarde le toca trabajar, así que bueno, mientras sigo haciendo la comida, le da tiempo a descansar un rato. Ahora retiro los palitos de canela y la hojita de laurel y lo trituro todo en Thermomix. También podéis usar una batidora normal, pero bueno, a mí en Thermomix la verdad es que me resulta muy cómodo. Luego queda una especie de caldo, mi amiga lo deja así porque al día siguiente prepara arroz con él para su familia, que también es una idea genial. Pero como yo quiero que sea una salsita para echar por encima del lomo, añado medio vasito de agua y 3 cucharaditas pequeñas de maicena, lo incorporo a lo que he triturado y lo dejo que espese un poquito. Y mirad de verdad qué pinta más buena que tiene esto. Tiene un sabor a canela que me encanta, que nos ha encantado. Así que de verdad os recomiendo que probéis a hacerlo porque es súper fácil y bueno, y queda espectacular. Ujú. Tres partidos de cierre Barcelona. Y como os decía, ahora voy a preparar las felicitaciones para nuestras familias. Voy a ver también cómo organizarlo para poder entregarles también el tarrito de mermelada. Que bueno, yo con esto quiero que cada detalle tenga un toque especial y un toque personal.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado acompañándome en estas recetas, tareas del hogar y pequeños detalles que hacen la vida más bonita. Me encanta poder compartirlo con vosotros y que veáis cómo con un poquito de cariño y dedicación se pueden hacer cosas sencillas que alegran el día a día. Gracias por estar ahí, por vuestros comentarios y por vuestro cariño, que ya sabéis que os quiero mucho, 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 muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.